Hola amigos que están escuchando este nuevo capítulo de Discipularte. Aquí estamos con nuestro amigo y ministro profeta Carlos Soto, costarricense, que nos está visitando y quisimos tener este tiempo de poder también ser impartido por la gracia del Señor. Carlos, bienvenido a Discipularte. Bendiciones, Michael, bendiciones a todos, un saludo y qué bueno estar por acá. Sí, estamos acá en Baitencillo, en Centro de Recreación de la Fuerza Aérea y un hermoso lugar. Y quiero, Carlos, ¿nos pudieras entregar alguna impartición a los adoradores que están girando este programa a través de internet? Bueno, es una bendición de Dios y un privilegio poder dirigirme a ustedes, porque entiendo que el ministerio de adoración juega un papel clave, no solo en este tiempo, sino en los tiempos bíblicos. Y esa es la referencia y la reflexión a la que quiero llevarles. En tiempos bíblicos, todo lo que Dios hizo, todo lo, llamémosle nuevo, cada nueva etapa, cada nuevo ciclo en el proceso del cumplimiento de aquello que Dios tenía para el pueblo de Israel, partió de un altar. Y con el altar, obviamente los ministros del altar. En la Escritura, un altar es clave. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 7, cuando Samuel está iniciando su ministerio, cuando Samuel está empezando el trabajo que Dios le encomienda con Israel. Los enemigos acérrimos de Israel, los filisteos, envían un destacamento en contra de Israel. El ejército filisteo viene sobre Israel y le dan aviso a Samuel que los filisteos están llegando, que los filisteos vienen en contra. Entonces Samuel hace algo que desde una perspectiva de estrategia militar es totalmente contrario, totalmente atípico. En lugar de Samuel preparar al ejército, en lugar de Samuel enviar el ejército para anticipar a los sirios, lo que él hace es ir al redil. Va al redil, toma una oveja y dice la Escritura, repito, primera de Samuel capítulo 7, y sacrifica ese cordero, esa oveja, en el altar. Dice la Escritura que mientras el sacrificio se quemaba, mientras el sacrificio subía a Dios, la respuesta del Dios eterno se hizo sentir sobre los filisteos. Y literalmente dice la Escritura que ese día Dios tronó sobre los enemigos. Él blandió su espada en contra de los filisteos. Repito, Samuel no llevó al ejército. Samuel no era un militar. Había tres características en Samuel. Samuel era un juez, Samuel era un sacerdote y Samuel era un profeta. Él no tenía una mentalidad militar, pero dentro de estas tres características ministeriales, él asumió el reto que los filisteos le planteaban. Entonces, como un juez, él sabía que un decreto del cielo, un decreto del juez supremo, el Dios eterno, un decreto, una sentencia, era suficiente. Iba a establecer una legalidad. Su decreto iba a ser inapelable. 2. Como profeta, Samuel sabía que el decreto del cielo iba a establecer la voluntad de arriba a abajo. Como profeta él sabía que lo que el Dios eterno declaraba, eso se cumplía. Si el dabar de Dios, la palabra que salía de su boca, se establecía, aquello iba a llevar al cumplimiento. Y 3, como sacerdote, Samuel sabía el poder de un altar. El altar iba a provocar, repito, el altar iba a provocar la intervención divina. Entonces, él trajo el animal, lo sacrificó y el poder de un altar venció al enemigo. Trayéndolo a nuestro contexto,
yo sigo creyendo en ese principio. Ese principio sigue vigente hoy. Hoy el altar es diferente, hoy el sacrificio es diferente, pero el principio es el mismo. Dios ha levantado adoradores que como sacerdotes preparan el altar. El altar de adoración es la plataforma sobre la cual se establece, se activa y se establece la autoridad de gobierno. Vienen tiempos donde el gobierno de Dios sobre la tierra se establecerá contundentemente. Lugares, ciudades, barrios, naciones enteras entrarán bajo el poder de Dios, bajo una autoridad de gobierno activada por el altar. Dios viene hablándonos acerca de la importancia de la adoración. Dios viene introduciéndonos en una cada vez mayor revelación de lo que es la adoración y del papel clave que tienen profetas salmistas, adoradores en este tiempo, para provocar que el cielo se precipite sobre la tierra, que la autoridad del gobierno de Dios se establezca a partir de un altar en ciudades, repito, naciones, donde el poder del enemigo sea quebrantado, donde así como sucedió con los filisteos, suceda con el flagelo del enemigo en tu ciudad, sobre pandillas, narcotráfico, corrupción, prostitución, etcétera. Todo aquello que representa la obra de las tinieblas va a sucumbir ante el poder del altar. Y ustedes, ministros, son los encargados de provocar, así como lo hizo Samuel, provocar que el cielo se abra y la gloria de Dios se manifieste y que podamos trascender de aquella dinámica de culto, aquella dinámica de cuatro paredes que es importante cuando nos juntamos, nos reunimos, adoramos, exaltamos al Señor y su presencia se manifiesta. Pero está llegando el tiempo donde eso mismo hay que reproducirlo afuera. Ustedes son los encargados de preparar el altar. Ustedes son los encargados de enseñar y de formar a un pueblo para provocar que eso suceda. Viene el tiempo en que la gloria de Dios sin precedentes se manifieste afuera, se manifieste en el contexto, en la atmósfera de la ciudad en la que estamos. Hay una gracia de Dios y hay una unción que está siendo derramada sobre ustedes para este tiempo. Yo siempre he creído, por revelación del cielo, que el don redentivo de Chile es la alabanza. Yo creo firmemente que Dios ha venido preparando a Chile como un gran altar. Un altar desde donde una autoridad de gobierno se establecerá, no solo para provocar sobre Chile un derramamiento de su gloria, un avivamiento, sino que desde Chile hacia otras partes de América, porque si vemos naciones como personas, si hacemos esa comparación, cada persona, cada miembro del cuerpo tiene una función, tiene un llamado, hay una unción, un ministerio. Yo creo que de igual manera, hablando de Latinoamérica, cada nación Dios le ha entregado un don redentivo que contribuirá al establecimiento del reino. Y yo creo firmemente que uno de los que Dios ha establecido sobre Chile es la alabanza. Entonces, ustedes, ministros del altar, son los comisionados por el Dios eterno para que en estos próximos años altares se establezcan en diferentes partes de esta nación para trascender de la alabanza que sí ministra a Dios, pero busca un beneficio personal. Y aunque esto siempre estará por la bondad de nuestro Dios, pero el énfasis será ministrar a Dios para que su gobierno se establezca afuera. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, con Pablo y Silas. Ellos estaban en la cárcel, custodiados al final de la cárcel, y dice que como a la medianoche ellos empezaron a alabar. Ellos prepararon el altar en medio
de la opresión del enemigo. Empezaron a proclamar alabanzas, proclamar la gloria, la grandeza de Dios, y dice que un terremoto vino. Las puertas de la cárcel cayeron y el carcelero que los estaba custodiando al ver esto se quería matar. Y Pablo tuvo que detenerlo y decirle, no, no lo hagas, todavía estamos aquí. El carcelero cayó de rodillas delante de Pablo, recibió al Señor. Dice la Escritura que su familia también se convirtió y él mismo se encargó de ir a las autoridades de gobierno de la ciudad a decirles que habían cometido un error con esos dos hombres, con Pablo y Silas, que ellos eran ciudadanos romanos. Y ponga cuidado a esto, los mismos gobernantes de la ciudad vinieron donde Pablo y Silas, les pidieron perdón y los escoltaron hacia las fronteras de la ciudad. Pasaron en medio de la ciudad a vista de todo el pueblo, estableciendo el gobierno de Dios sobre todo gobierno humano. Yo quiero sembrar en ti esta semilla. Lo que tú haces, el oficio, el llamado, la gracia que Dios ha puesto sobre ti, está a punto de trascender para activar una dimensión del reino que traerá gobierno sobre circunstancias. Entonces veremos a través de la adoración, a través de la alabanza, milagros, prodigios, portentos suceder. Por el Espíritu de Dios te digo esto: si tú sacas la manifestación de la gloria que se da en el templo, la sacas a la calle, la sacas al parque, la mueves a donde está la gente, esa gloria de igual y en mayor proporción se establecerá, y el gobierno de Dios va a quebrantar resistencia del enemigo, fortaleza del enemigo, ataduras se quebrantarán, porque estamos en un tiempo de definición. El cielo ha de gobernar sobre la tierra, y aunque el mal ha aumentado, aunque la maldad ha aumentado, pero la Escritura dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo sigo creyendo y creo firmemente que así como la dimensión de Dios, lo que llamamos el cielo, donde está el trono de Dios, eso gira y se mueve alrededor de la adoración. Y Jesucristo dijo que así como es arriba hacia abajo, que venga el reino viene a partir de la adoración, a partir de ese altar. Y los ministros del altar son los que abren puertas. Los salmistas proféticos, Dios los usa para abrir puertas, para que esa dimensión de arriba se establezca abajo. Hay una comisión de Dios para tu vida, para abrir esas puertas, para que una gloria mayor de Dios se establezca, repito, no solo en nuestros templos, no solo donde nos congregamos, sino en medio de la ciudad, para que el mundo vea y crea por el poder de Dios. Dios te ha comisionado, y así como Samuel, ministro del altar, tú tienes una llave a través de la adoración para abrir los cielos y que su gloria y su gobierno se establezca. Los bendigo y declaro sobre ustedes que los cielos se abren y esta palabra, como una semilla, dará fruto y fruto en abundancia. Bendiciones, y en otra ocasión nos volveremos a